A partir de este momento comenzamos a jugar de Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo. Con ustedes, su conductor, Gonzalo Vázquez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos, bienvenidas todas a este modesto club, por fortuna, cada vez más grande, que se llama De Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo. Como cada semana, te vamos a contar la reseña de todos los campeonatos mundiales de fútbol. Esta vez es el turno del torneo celebrado en 1938 en Francia por primera vez. Ya en la FIFA empezaban a manejarse con irregularidades desde el punto de vista organizativo. ¿Por qué te digo eso? Porque ya desde 1930 mismo se había estipulado el cambio de sedes en forma alternada. Una edición en Sudamérica, la siguiente en Europa, después volvía a Sudamérica y así sucesivamente. Pero para 1938 el mundo estaba convulsionado. Te había hablado de la década infame, de la Gran Depresión, y 1938 fue decididamente un año para no dormir. ¿Por qué te digo esto? Porque Adolfo Hitler, durante aquel año 1938, anexó a Austria al Tercer Reich. Austria estaba clasificada para disputar el Mundial de 1938, pero al ser anexada políticamente a Alemania, al nazismo concretamente, no podía pretender estar representada de manera independiente en el fútbol. En total, jugaron 15 países y uno de ellos, por sorteo, no tuvo que pasar el obstáculo de un partido de octavos de final. Hablo de la selección sueca. Fueron ellos los que salieron sorteados para entrar directamente en los cuartos de final. Y fue el mundial donde hubo menos países americanos representados, tan solo dos: Cuba y el omnipresente Brasil. Te preguntarás, ¿dónde quedaron los demás países latinoamericanos, los sudamericanos? A los uruguayos el rencor por el boicot que Europa les había hecho en el Mundial de 1930 todavía les duraba. En cuanto a los argentinos, la negativa era de otra índole. El Mundial del 38 en un principio iba a jugarse en la Argentina. Sí, 40 años antes de su realización, Argentina iba a tener su Mundial, la tercera edición, en 1938. Pero Jules Rimet hizo pesar su influencia como presidente de la FIFA y fue entonces que determinó que el Mundial del 38 se realizara en Francia. Los dirigentes argentinos consideraron esto un robo de sede, ya que se iba a jugar en Argentina, como decíamos, y entonces decidieron no participar. Poco después cambiaron de opinión, pero solicitaron que se los eximiera, así se dice, de jugar las eliminatorias teniendo en cuenta sus antecedentes mundialistas. Ante la negativa mayoritaria de los directivos de la FIFA, los dirigentes optaron por no presentarse. Los hinchas argentinos en aquel entonces casi que agredieron a los dirigentes que tomaron tal postura. Pero la negativa fue firme y Argentina en 1938 no apareció por París. El mundo en general y Europa en particular estaban convulsionados. Como te dije, Adolfo Hitler había usado los Juegos Olímpicos de 1936, celebrados en Berlín, como una tremenda propaganda para los mal llamados beneficios del nazismo. España
desde ese año 36 se estaba debatiendo en una cruenta guerra civil. Y fue en Italia también estaba el omnipotente Benito Mussolini, ya desde 1934 y antes también gobernando a su gusto y placer en la península itálica. Así se organizó entre el 4 y el 19 de junio de 1938 la tercera edición de la Copa del Mundo. 15 países, como te decía, y la primera participación asiática, la de Antillas Holandesas, hoy Indonesia. Pero fue efímera la participación de los indonesios porque perdieron 6-0 frente a Hungría en los octavos de final. La influencia de Mussolini se hacía sentir más allá de Italia. ¿Por qué te lo digo? Porque el primer partido frente a Noruega tuvieron que hacer el saludo fascista porque de no haberlo hecho poco después se hubiese enterado el duce y tendría la entrada prohibida a su propio país. Fue entonces que decidieron desafiar a la multitud. Los italianos hicieron el saludo fascista por 2 veces como en desafío y en un durísimo encuentro terminado en tiempo suplementario derrotaron ajustadamente a Noruega 2-1. El mejor partido de la fecha fue el que jugaron Brasil y Polonia, el de más goles hasta ese momento, ya que Brasil ganó 6-5, con 5 goles de Leónidas da Silva para Brasil y 4 de Ernest Wilimowski, así se dice, para la selección polaca. Francia derrotó a Bélgica 3-1 y hubo un sorprendente empate 3-3 entre Cuba y Rumania y 2-2 entre Suiza y la Alemania unificada, lo que dio lugar a 2 partidos de desempate. Cuba derrotó a Rumania 2-1 y Suiza le ganó 4-2 a la Alemania unificada. Hay que recordar que Alemania usó, por así decirlo, algunos de los jugadores austríacos que conformaban aquel equipo maravilla de 1934, pero no a su mejor hombre. Hablo de Matthias Sindelar, porque en su árbol genealógico una parte de su sangre era judía y además Sindelar quedó en su momento marcado como opositor al nazismo. Y tampoco utilizaron a Hugo Meisel, el director técnico del equipo de Europa Central. En su lugar pusieron a un jovencísimo entrenador de quien después el mundo del fútbol oiría hablar muchísimo de él. Hablo, claro, de Sepp Herberger. Sí, ya en 1938 se había hecho cargo de la selección de Alemania. Así las cosas, más allá de grandes depresiones, crisis económicas, conmociones sociales, también había tiempo para la diversión, también había tiempo para escuchar música, todo lo que tenía que ver con un cable a tierra, ¿no? Y ahí lo escuchamos. Blue River, una pieza famosa de jazz interpretada por Bix Beiderbecke. En 1938 esto sonaba en los salones de baile. Si seguimos, vamos a empezar a bailar, seguramente. En los cuartos de final, la cosa fue bien distinta. Brasil fue el que tuvo que desempatar contra los checoslovacos porque fue 1-1 al cabo del primer partido en 120 minutos, pero 3 días más tarde los brasileños se impondrían
por 2-1. El primer encuentro entre brasileños y checoslovacos es conocido como la Batalla de Burdeos porque se pegaron a más no poder. En cambio, Italia cortó las ilusiones francesas al derrotar al equipo local por 3-1. Hungría le ganó al equipo suizo 2-1, en tanto los suecos, descansados y vaya si lo estaban, se aprovecharon de los pobres cubanos que tuvieron que jugar en un desempate frente a Rumania y te decía, Suecia le ganó a Cuba 8-0. No me equivoqué, 8-0. Siguiendo el curso del torneo, en las semifinales Italia le ganó a Brasil 2-1 porque el técnico del equipo brasileño, hablamos de Ademar Pimenta, decía que para ganarles a los italianos no necesitaba a su goleador Leónidas, ni a Brandao, ni a Tim. En cambio, los italianos, con todos sus titulares, con el equipo base, derrotaron sin discusión a los brasileños y sacaron el pasaje para la final. En tanto, los húngaros golearon a Suecia por 5-1. En el partido por el tercer puesto, el sábado 18 de junio, los brasileños derrotaron a Suecia por 4-2 y en la final Italia confirmaría el bicampeonato del mundo al derrotar a Hungría en el estadio Colons, hoy demolido, por el mismo marcador de 4-2. Pero más allá de todo, ahora sí, te invito a ver las diapositivas. Y así comenzamos, Copa del Mundo de 1938, celebrada en Francia, el afiche oficial del torneo. No había mascotas todavía, era todo bastante rudimentario con relación a lo que se hace hoy. La pelota, Allen, aún con tiento, fíjate en la parte de arriba, el balón oficial de la Copa del Mundo, ¿sí? Después, el estadio Colons, escenario de la final, hoy ya demolido. Y una curiosidad te cuento, en este estadio, en 1979, se rodó la película Escape a la Victoria, dirigida por John Huston y con Sylvester Stallone y Michael Caine como protagonistas principales. Aquí una hermosa chilena de Leónidas en el primer partido ante Checoslovaquia, el partido que finalizó 1-1, celebrado en Burdeos. Algunas figuras destacadas, Silvio Piola, Ernest Wilimowski de Polonia y Leopold Kielhos, que jugaba con gafas. Aquí está el suizo desempeñándose en uno de los partidos de la Copa del Mundo. Giuseppe Meazza fue el capitán del campeón del mundo en 1938 y Leónidas da Silva de Brasil fue el goleador del torneo, habiendo anotado 8 goles. Los partidos, Brasil le ganó a Polonia 6-5, algunos de los partidos, aquí están los polacos, los brasileños, perdón, Leónidas, Brandao y Domingos da Guia, las principales figuras del encuentro. En Burdeos, bajo la lluvia, se disputó este partido. Aquí un ataque polaco, todavía no había los métodos para tener la cancha en condiciones. Aquí gol de Polonia, marcado por Ernest Wilimowski. Y otra vez Polonia al ataque. No había tapones intercambiables para los botines de los jugadores tampoco. Y Ernest Wilimowski solo para poner un gol más a favor de Polonia. Hay que recordar que los brasileños hasta 1950 tenían como oficial la camiseta blanca. Después, a su debido tiempo, te voy a contar por qué la cambiaron.
Una acción que controla el arquero. Otra vez un ataque. Ahí está el rubio Wilimowski, que pisa la pelota. Toque y va. La tribuna estaba bastante lleno, teniendo en cuenta que llovía. Aquí un penal clarísimo, imposible no cobrarlo. Leónidas. Y otra vez Leónidas. Un nuevo gol de Brasil. El resultado final sería de Brasil 6, Polonia 5. Aquí el arquero brasileño, una vez más. Siguen atacando. No había números en la camiseta tampoco todavía. Y otro gol de Ernst Wilimowski. Y 6-5, perdón, ganó Brasil. Aquí la foto de el video en que Italia le gana a Francia por 3-1. En 9 minutos la calamidad atacó a los franceses. ¿Por qué? Por esto. Basilio Piola, el arquero, la perdió, la mandó adentro. 1-0 para Italia. Aquí está Colauzzi, otro gol, pase de Ferrari y el arquero francés que no lo pudo impedir. Siguiendo, Italia jugaba con la camiseta negra en reemplazo de la azul, que hacía recordar a los camisas negras del fascismo. Era por eso que los franceses les tenían tanta antipatía. Llegó un empate de Francia. Allí, promediando el primer tiempo, estaban 1-1 en el estadio Colons, donde se jugaría después la final. Ya en la segunda parte, Italia iba a marcar las diferencias. No son del todo buenas las imágenes, pero bueno, en 1938 los partidos se registraban en celuloide. Atacaba Francia, atacaba también Italia. Lo concreto es que el equipo de Vittorio Pozzo se impuso a los franceses por 3-1 y a partir de ahí los hinchas no acompañaron a Jules Rimet y hubo varias tribunas vacías. Después Mattler, Piola y Canab a nivel del piso en busca de la pelota. Aquí una imagen un poquito mejor. Los franceses con camiseta un poquito más clara y ahora el ataque de Italia por la derecha, un rechazo corto. El centro, Silvio Piola, que cabecea por su gran estatura. Y otro cabezazo más que establecerían el 3-1. Italia usaba mucho el centro aéreo, aprovechando precisamente la estatura de Silvio Piola. Otra vez. Aquí llega el rechazo de la defensa francesa. Una jugada más. Los hinchas franceses se impacientan, algunos con cara larga. Sale el arquero francés a controlar un ataque italiano. El siempre peligroso Piola parecía que estar al acecho constante alrededor del arco de Villordo, así se llamaba el arquero francés. Las imágenes del partido de cuartos de final, el encuentro de mayor convocatoria entre italianos y franceses, porque si Francia llegaba a derrotar a Italia,
seguramente estaría en la final de la Copa del Mundo. Pero bueno, no ocurrió, eso no ocurrió. Siguen los ataques de los franceses. Otro ataque más. La tribuna ansiosa. Había mucho espacio para dominar la pelota, eso sí. Era una de cal y una de arena, porque no había... Aquí está, Jean Nicolás cabecea sobre el arco de Olivieri con el uruguayo Andreolo, que jugaba para Italia, al acecho de la jugada. Siguiendo con el partido de cuartos de final. Te decía que había mucho espacio en contrapartida con hoy, y no había tanta preparación física, tanto estado atlético. No había régimen de comida ni de revisación del campo de juego por parte de los dos equipos. En el entretiempo, el partido está empatado 1-1. Italia mueve en la segunda parte. Aquí, la segunda mitad, Italia atacando de izquierda a derecha con las camisas negras para diferenciarse de los franceses, como te decía. Y con el correr del complemento, la superioridad del campeón del mundo se hizo evidente. Iban a llegar 2 goles más. Y aquí está un centro de Diabati. Y la defensa de Francia, que marca y sale o intenta salir jugando, y ahora es la defensa italiana la que corta la jugada. Este señor parece que no está del todo descontento. El centro y el arquero Olivieri para Italia. Aquí vemos otra vez la jugada. El arquero italiano, vestido de blanco, neutralizando un envío aéreo del ataque francés. Aquí la valla francesa estuvo en peligro. Olivieri puñetea, da el golpe de puño ante un centro del ataque francés. Mucho por arriba se jugó el partido, mucho balón aéreo. Italia, ya te digo, utilizaba mucho el centro. A los 52 minutos, a los 7 del segundo tiempo, Diabati cruza la pelota para Piola e Italia toma ventaja. Aquí está Diabati y llega Silvio Piola en el área chica para poner el 2-1, el cabezazo completamente libre. Mucho espacio que hoy no sería concebible con la multitud hinchando, con la multitud alentando. El partido se intensifica, sigue atacando Italia y sigue Francia también en busca del empate. Las acciones en fotografías, mostradas en celuloide. Hasta el momento Italia ganaba 2-1, pero faltaba la estocada final. A los 72 la combinación Diabati-Piola funciona mágicamente otra vez e Italia aumenta su ventaja. Un gran jugador Diabati. Aquí está Diabati, Piola, Diabati por la derecha, el cruce al área, llega Silvio Piola, el remate cruzado y 3-1 para Italia, resultado que sería definitivo. Aquí está el gráfico
de la jugada, de la buena combinación del equipo italiano, el remate cruzado de Piola, poniendo la pelota junto a la base del palo derecho, anotando el tercer gol. Francia 3, Italia 1. Aquí los goles de la final. Italia le va a ganar en el Estadio Colons 4-2 a Hungría. Aquí estamos, la presentación de las finales, el afiche de la Copa del Mundo, 19 de junio de 1938, los franceses estaban a favor, por supuesto, del equipo húngaro. La mayor concurrencia del Mundial junto al encuentro de cuartos de final entre italianos y franceses. Italia tuvo que ir de París a Marsella para disputar la semifinal frente a los brasileños y después volver a la capital francesa. Aquí se baja Vittorio Pozzo, el entrenador, en autobús. Aquí los húngaros, que contaban con la simpatía del público francés. Jules Rimet, el presidente de la FIFA, Henri Delaunay, el secretario del máximo organismo, todos los italianos haciendo el saludo fascista, el árbitro Georges Capdeville, francés. Y el comienzo del encuentro. Vas a notar que Italia tiene la camiseta un poquito más clara, volvió al azul o al azzurro, mientras que los húngaros jugaban con la camiseta roja. Las primeras acciones de la final. Avanza Italia de derecha a izquierda. Llega Colauzzi a los 6 minutos de iniciado el juego para poner 1-0 Italia. Muchos italianos había en París, Y aquí el rechazo de Rava y llega Sarossi. Y a la izquierda Titkos. Igual el partido 2 minutos más tarde. No había nada dicho, por supuesto. Va a llegar otro ataque italiano. Silvio Piola desde el punto del penal a los 35 del primer tiempo. 2-1 Italia arriba. Ahí Colauzzi otra vez antes del final de la primera etapa, algún minutito más tarde, para poner la ventaja italiana 3-1. Aquí el comienzo del complemento. El cabezazo, Olivieri, ahí falta el arquero. Siguen los italianos. El remate de Ilavati en el palo y el arquero Sabó, que controla, aquí también. El arquero da rebote. Italia fue superior. Va a llegar Sarossi para poner 3-2 a los 25 del segundo tiempo, a los 70. Aquí Vittorio Pozzo, el técnico italiano, pase de Biavati y Silvio Piola a 8 minutos del epílogo para colocar el definitivo 4-2, con el que Italia se consagraría bicampeón del mundo. Italia 4, Hungría 2. Georges Capdeville, el francés, el juez de la final. Giorgi Sarossi, capitán del subcampeón Hungría. En tanto Giuseppe Meazza era el capitán italiano aquella vez, y se anotaron 84 goles en 18 partidos disputados a un promedio de 4,67 por juego. Hubo un total de 483.000 espectadores en todos los partidos a un promedio de 26.833 personas por cotejo. Ya te digo, los franceses
casi que no acompañaron a Jules Rimet. No era muy popular el fútbol en Francia en ese momento, como lo era el ciclismo, que ya tenía para el verano europeo la prueba tradicional. Estoy hablando, claro, del Tour de Francia. Famosos nacidos en 1938. Si Sofía Loren y Brigitte Bardot nos arrancaron los suspiros, estas dos bellezas, si vaya, si lo eran, nos robaron los corazones también, ¿eh? Claudia Cardinale, tunecina, sí, no me equivoqué, tunecina nacionalizada italiana, y la inglesa, Diana Rigg, cómo no, la estrella de Los Vengadores, la serie de culto, rodada en la década del 60. Pero también Christopher Lloyd, vamos, el doctor Emmett Brown en la trilogía de Volver al Futuro, y también nació en 1938 otro grandísimo actor. Estamos hablando a la derecha de la imagen de Jon Voight. El fútbol a veces puede ser un amable sustituto de la guerra. En otros casos, solamente alcanza a anunciarla. Unos 15 meses antes de que los cañones, las granadas y las balas empezaran a hablar su terrible lenguaje, se disputó la tercera Copa del Mundo en Francia. Italia, esta vez, es justo decirlo, ganó en la cancha, ganó por mérito, ganó por jugar mejor que los rivales. Enfrentó a las mejores formaciones de aquel entonces, salvo las incógnitas que representaban los equipos rioplatenses, ausentes en aquella Copa del Mundo, así como también las formaciones británicas, que todavía estaban en un aislamiento orgulloso, y lo estuvieron durante las 3 primeras ediciones del Mundial. Hasta aquí la reseña de lo que fue el Campeonato Mundial de 1938, celebrado en Francia y ganado por Italia. Nosotros nos reencontramos la semana que viene con una nueva edición de Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo, esta vez la de 1950. Desde ya, antes que nada, quiero agradecer a todos los que han visualizado los videos, a todos aquellos quienes han comentado, quienes han dado el like. Con eso, créanme que ayudan muchísimo para el crecimiento de este emprendimiento. Pueden suscribirse en forma gratuita a mi canal, Gonza Vázquez, y ahí, si te perdiste algún video, no te hagas ningún problema. Busca la carpeta, los videos que se llaman de Taquito y Rabona, capítulo 1, 2, 3 y así sucesivamente, y vas a tener toda la historia de todos los campeonatos del mundo. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Hasta aquí hemos compartido de Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo. Volvemos la próxima semana. Dale, ponete la camiseta.